Qué bueno saludarlos en una nueva edición de Cali Hoy Entrevistas, espacio que realizamos desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Santiago de Cali, y en esta entrega que hacemos para todos ustedes en el marco de la Semana de la Publicidad y la Comunicación. Vamos a estar conversando el día de hoy sobre comunicación estratégica efectiva. Para ello tenemos a una gran invitada, ella es Ángela Parra, quien es comunicadora social con más de 10 años de experiencia. Se ha desempeñado en diferentes campos de la gestión de comunicaciones, inicialmente como reportera para televisión y prensa y luego en el campo social generando estrategias de movilización social y comunicación para empresas públicas y privadas en el país y organizaciones gubernamentales, cooperación internacional. Además, Ángela también tiene una amplia experiencia en el área organizacional con habilidades gerenciales, actividades de comunicación interna y externa en empresa privada, tales como Free Press, organización de eventos, entrenamiento a voceros, trabajo con colaboradores en temas de motivación, comunicación asertiva y trabajo en equipo. Muchos temas para el día de hoy, pero antes le damos la bienvenida a Ángela aquí a Cali Hoy Entrevistas. Hola, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá en la universidad después de tantos años. Ya llevo 15 años de haberme graduado, entonces contenta por el espacio. Bueno, qué gusto que se preste este espacio para un gran reencuentro y pues hablar de comunicación en las organizaciones. En este caso, miramos cómo se ha ido convirtiendo en un eje principal para el desarrollo y los procesos que están en las organizaciones. ¿De dónde viene esto de esa vinculación con el comunicador y más darle esa importancia dentro de los procesos organizacionales? Pues primero que todo, yo creo que la comunicación estratégica va transversal a toda la organización, bien sea privada, pública, ONGs, fundaciones. El rol del comunicador debe ser estratégico y no solamente de los canales de comunicación. Yo debo entrar a una comunicación y debo ser un comunicador estratégico y estratega para la organización en el sentido de mirar la reputación de esa organización. ¿Cómo miro la reputación de la organización? Haciendo una planeación, después un diagnóstico, mirando ese diagnóstico que permita esos públicos, porque yo creo que ahí hay que mirar mucho los grupos de interés de la organización. Si yo tengo mapeado mi público en ese contexto y en esa zona donde voy a trabajar, porque tenemos que mirar también el contexto de la zona para saber esos objetivos estratégicos de la organización. Y hacer esa planeación requiere que yo mire los objetivos de la empresa, de esa ONG, de esa fundación, de esa empresa pública, ¿cierto? De ese sector público, porque es muy diferente el mapeo de actores de ese sector público, privado o de organización. Entonces, si yo tengo mapeado esos actores, yo creo que va a ser un cronograma eficiente y voy a tener unos resultados para ser tanto productivos como también del sector público o de ONGs en el país. Bueno, yo creo que en lo que usted nos cuenta se evidencia mucho de la experiencia que ha tenido y empiezo a identificar entonces el rol del comunicador ya no como algo que está tan interno, empieza también a ser un identificador de esos agentes externos de la organización y empieza el papel importante de lo que usted menciona como reputación. Lo más importante que el comunicador tiene que tener dentro de esa visión es una estrategia de relacionamiento. Entonces yo tengo que tener un valor compartido, una estrategia de relacionamiento con los grupos de interés en lo externo, pero no olvidemos lo interno. Entonces ahí vamos a ver los canales de lo interno, porque si yo tengo colaboradores contentos, ¿cierto? En busca de la felicidad, un colaborador contento va a transmitir eso a lo externo. Pero si yo veo que la persona que es secretaria de mi organización, ¿cierto? Inclusive la vigilancia no tiene comunicación efectiva con los clientes, con los usuarios o con las personas que realmente van si es un canal pues de una oficina, ¿cierto? O de pronto de prestación de servicios, si esa persona realmente no tiene una secuencia y no tiene una comunicación efectiva, desde ese canal se va a romper. Entonces, el colaborador también tengo que integrarlo a mi estrategia con canales de comunicación efectiva que permitan sensibilizar a ese colaborador y que permitan el dar una buena imagen, porque la identidad corporativa también se mide con los colaboradores de la organización. Muy bien. Bueno, aparte de esos colaboradores, de pronto de los mismos miembros, servidores de la organización, si se habla, ya mencionados ahora, los proveedores, todo esto, ¿qué otros, en este caso, agentes hacen parte de ese público al que piensa y en el que funciona la organización? ¿Cuáles son esos públicos a los que se debe impactar y cómo inciden en este caso?
Pues que los públicos tienen que ver con cada organización. Entonces, si yo me voy al sector privado, tengo que ver los proveedores, los colaboradores, pero también esas alcaldías, la gobernación, o sea, según el público, así mismo son mis grupos de interés. Entonces, si es de la fundación, ¿qué sectores del sector público, cierto? Okay. Tienen que ver con la fundación. Si es algo social, pues tienes que ver si es ICBF, si es la unidad de víctimas, si es el DPS, o sea, el grupo de interés se adapta a esa institución. Entonces yo no puedo hacer un mapeo y decir copy-paste para esta empresa porque es diferente este grupo de interés al grupo de interés del sector privado. Según misiones, o sea, visiones. el mapeo. Claro, el mapeo de actores es tan importante para la reputación porque eso permite evidenciar realmente la organización que quiere, a qué visión quiere llegar, ¿cierto? Y realmente ese contexto. Entonces no es lo mismo Cali a una zona como Buenaventura, donde yo he tenido experiencia. Yo fui la comunicadora de la Cámara de Comercio y ¿qué pasaba? Yo tenía que mapear qué actores, que son los comerciantes, los empresarios, las fundaciones, la comunidad, inclusive en ese caso el paro cívico, que son líderes del paro cívico y tienen que ver con la Cámara de Comercio, que tienen que ver la reputación de una marca región. Una marca región, ¿por qué? Porque hay sector empresarial donde hay puertos, ¿cierto? Pero está la comunidad donde están los consejos comunitarios, los líderes, y de allí se despliega otros grupos de interés importantes para la región, inclusive los extranjeros, o inclusive los consulados, o los ministerios, o sea, son importantísimos, y más para una ciudad puerto tan importante para el Pacífico, que permita vender y mirar esa reputación y esa marca región. De acuerdo, fundamental. Y en este caso, con todo ese esquema, ahora que vemos pues todo ese campo de acción tan amplio que se tiene desde las organizaciones y pensando en la comunicación, ¿cómo ha permitido esto que evolucione en sí la función del comunicador organizacional? Es muy importante porque va a permitir mirar que el comunicador sea un agente dinamizador de los procesos dentro de la organización. Entonces, yo soy dinamizadora y soy de capacidad de gestión. O sea, entonces el comunicador no lo van a ver con que vaya a haga la foto, porque eso hay que quitarlo pues del esquema mental, y ahorita pues yo invito a los nuevos comunicadores a que las redes sociales son importantes, el blog informativo, los canales de red, la fanpage, el Twitter, muy importante porque genera opinión en la organización, pero ese no es mi único canal. Yo tengo que ser estratégico y tengo que estar en el staff de la presidencia o de la dirección. ¿En qué? En toma de decisiones. ¿Para qué? Para hacer un mapa de riesgos, porque es que cada organización tiene un mapa de riesgos. Yo tengo que generar ese mapa de riesgos con canales como de calidad, todo el control interno que tiene la organización, y ese mapa de riesgo me va a permitir a mí decirle al presidente, al director, y si uno es estratégico, medir ese mapa de riesgos y mirar esos indicadores que van a poder mirar un posicionamiento de marca, pero también mirar una comunicación en crisis. Entonces, en una organización, sea pública o privada o de ONG, yo tengo que hacer una comunicación en crisis anticipada. ¿Por qué? Porque puede pasar lo que te digo. Hubo en Buenaventura un paro cívico, sí. Y si no se tiene el comité en crisis, que son esos directivos, ¿cierto?, que están en esa organización y que van a permitir realmente mirar que esa reputación, no solamente de la institución que es la Cámara, sino de toda una ciudad, inclusive del país. Porque ahí se midió, y al hacer medios de comunicación, hacer un informe, se vio que salieron en prensa a nivel internacional. Entonces es mirar esa reputación y mirar esos canales, pero también mirar el rol estratégico del comunicador. Muy bien, una nutrida introducción en este tema de la comunicación estratégica efectiva aquí en Cali Entrevistas. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos a Cali Entrevistas, estamos dialogando aquí sobre la comunicación estratégica efectiva. Nuestra invitada, Ángela Parra, y pues con ella, bueno, ya pasamos de esa buena introducción a conocer cómo está en este momentico el esquema en función de las organizaciones a partir de todos los procesos de comunicación. Ahora hablamos de la importancia, en este caso, que tiene la imagen para las empresas, en algunos aspectos, o sea, lo que se le llama lobbying, cómo se trabaja desde las organizaciones, bueno, y en qué incide de poder ser efectivo en este margen
con parte de las funciones del comunicador? Primero que todo, el comunicador debe tener un manual de identidad e imagen corporativa en la institución. Y si no lo hay, lo tiene que construir. Bien sea él con un equipo que es un diseñador gráfico o también con una agencia de relaciones públicas externas que permitan realmente tener esa imagen de identidad y esa imagen, ¿por qué? Porque la imagen y todo lo que tiene que ver con su manual corporativo, eso es lo que va a interiorizar y va a exteriorizar a toda una región o a todo un país inclusive. Entonces, primer punto, yo tengo que tener un manual. Un manual que me permita seguir con un diseño gráfico, con esa imagen, que yo pueda realmente vender ese posicionamiento de marca, pero no solamente queda en la imagen, ya llega la reputación. O sea, para mí es muy importante que yo tenga la imagen, la identidad, qué es lo que vendo, qué proyecto y cómo llego a esa reputación con una empresa, porque yo no me gano con gastar mucho dinero en una imagen corporativa, pero la parte de reputación, la parte de responsabilidad social empresarial, de hecho, pues yo soy certificada en ISO 26000, que es de responsabilidad social empresarial, y en experiencias con multinacionales he tenido la oportunidad de trabajar con el Grupo de Energía Bogotá, con todo lo que es la planta regasificadora del gasoducto en Buenaventura. Ellos manejan muy bien el tema de valor compartido, estrategia de sostenibilidad con las comunidades. Entonces yo estoy convencida de que si yo invierto en la imagen y en el manual, es importante, pero si yo invierto en esas comunidades y les doy ese valor compartido, esas estrategias de campaña que permitan proyectar a esa comunidad en donde yo estoy haciendo un activo, porque mi producto se está vendiendo en esa región, pues ahí hay mucha ganancia y ahí hace una estrategia de reputación más importante. De acuerdo, en ese margen escuchamos y vemos cómo empiezas a ubicar dentro de esa línea de funciones ya una relación amplia entre el comunicador, el diseñador, el estratega, también me imagino la persona que... Y productor de audiovisual, porque no podemos permitir, ¿no? No podemos... ¿Qué pasa? El comunicador en la universidad, yo soy muy agradecida con la Santiago, porque permitió que yo fuera integral. O sea, yo yo he trabajado en Bogotá, en el Archivo General de la Nación, en la OIM, en Bogotá también, pero también permitió que yo pudiera tener varios roles en esa empresa o en esa organización o en ese sector público y no quedarme solo con ese espaciecito. Es que los énfasis son periodismo o audiovisual, pero yo tengo que tener criterio para mirar ese video corporativo. O sea, yo tengo que tener un criterio. Entonces, si yo voy a hacer una campaña, por lo menos energética, como nos toca hacerla, yo tengo que saber en ese contexto qué personas y líderes territoriales son importantes para esa campaña. Y tengo que saber vender en mercadeo social toda la campaña a la empresa para que podamos hacer ese video y esa campaña, pero vincular a los actores institucionales y a los actores comunitarios de la región. Ahí está lo vital de poder tener, digamos, ese perfil con versatilidad, ¿no? De poder interpretar desde todas esas acciones, lo técnico, lo que va en el accionar social, la gestión de recursos. Creo que es importante y en esa relación también vemos, Ángela, cómo empieza el uso y el acercamiento a las nuevas tecnologías. Claro que sí. ¿Cómo hace esto, pues, en principio, las funciones del comunicador ya en el campo organizacional cuando tenemos de la mano estas nuevas tecnologías y en las que se piensan que se debe llegar a impactar y alcanzar nuevos contextos desde la organización? No, el uso de las TIC es muy importante porque por lo menos los blogs, el Twitter, permiten opinión en la organización, ¿cierto? La opinión en la organización y al interior, por lo menos la intranet, permite un acercamiento con los colaboradores. Okay. Pero el estratega no puede hacer todo. Tiene que tener un equipo. O sea, yo estoy convencida y siempre que llego a una organización tengo un equipo de trabajo. O sea, yo sé que uno tiene que ser todero, pero también planifico, soy estratega o hago el diseño y me quedo ahí en el diseño. O sea, porque yo sí soy convencida en que uno tiene que tener un equipo de trabajo. O sea, siempre que llego a una organización, y de pronto porque tengo la posibilidad de trabajar en multinacionales y pues organizaciones grandes que permiten también tener dinero para esa estrategia, ¿no? Porque también hay que mirar las pymes
que también ¿Cuál es su alcance, su cuál es su capacidad? alcance y su capacidad para tener un comunicador integral, pero es que el comunicador que también se dedica solo a las redes, eso es un trabajo. Y ahorita los nuevos comunicadores Millennium, pues que se dedican al uso de las TICs, que es importantísimo, y hay un campo de acción muy, muy grande, es una tarea pues que es eficiente. O sea, si yo hago una página web, si yo me dedico al uso de las TICs, ¿cierto? Pero también hay que saber planificar y tener esas tareas en un presupuesto y en un cronograma, que ahí es donde la planeación estratégica de la organización, que tiene que ser con una comunicación efectiva. Y tiene que tener un comunicador en esa organización, y el comunicador no tiene que ser solamente el que estudió comunicación, sino sus líderes. Por eso para mí el entrenamiento a voceros, que sepamos qué rol cumplen corresponsales, inclusive dentro de la organización, que coayuden a la tarea del comunicador. Pero el comunicador, yo creo que también los líderes, a nivel gerencial, por eso hay que capacitar y hay que formar a esos líderes, a esos corresponsales, y también a nivel directivo al presidente del staff. Eso sí, yo estoy convencida que el comunicador está alineado a la presidencia, pero ese presidente también tiene que ser un buen comunicador para la organización. Bueno, con ello viene en sí el llamado y también la posibilidad de decirle a los emprendedores, hey, la comunicación estratégica debe ir de la mano. Pero ya vamos a hablar de esto, vamos a una pausa aquí en Cali Hoy Entrevistas. Seguimos hablando de comunicación estratégica efectiva. Estamos de vuelta, esta es la última parte de nuestro programa, Cali Hoy Entrevistas. Vamos a conversar en sí sobre pues, la comunicación estratégica efectiva y esta vez hablar del llamado a los emprendedores, en este caso el núcleo gerencial, empresarios, de por qué debe ir de la mano la comunicación estratégica y en este caso untar, como se dice, esa fragancia a todo el equipo que digamos está en esa cabecera, Ángela. Sí, en las organizaciones en que he estado siempre se hace un entrenamiento al vocero o a los voceros, porque la organización como tiene varias áreas, esas áreas suministran la información al comunicador. Como la comunicación es transversal y estratégica, yo sin las otras personas, el comunicador y el rol que cumplen las otras personas es tan importante, porque es que yo de las áreas es que suministro información de la empresa, tanto interna como externamente. A nivel interno está la gestión humana, ¿cierto? Que tiene que hacer un plan con los colaboradores de capacitación y también de formación, que también se tiene que transmitir por la intranet o por los correos electrónicos o como lo quiera hacer la empresa, inclusive por carteleras, que de pronto para mí ya está un poquito ya de años atrás, ¿cierto? Pero que hay organizaciones como las pymes que lo hacen por recursos. Y también a nivel externo yo tengo que tener esos voceros que me permiten por lo menos hablar del área económica o el área de sostenibilidad o el área ambiental o el área de calidad. O sea, yo tengo que tener, y ese vocero tiene que estar capacitado. No es lo mismo yo tener la información, ser arquitecto y saber construcción de las casas, todo esto, y no saberlo transmitir a la gente. Entonces, o al medio de comunicación. Entonces el rol de comunicador allí es estratégico porque va a permitir hacer un entrenamiento a voceros, no solamente al líder, sino a todos los líderes que componen esa organización. Vale, Ángela, bueno, en toda esa experiencia creo que pues, no podríamos dejar pasar la oportunidad para pedirle unos consejos a usted, en este caso, en la elaboración de un plan estratégico de comunicación. ¿Dónde está la clave? ¿Por dónde se puede empezar? Primero es planear, hacer un diagnóstico. Entonces, si yo tengo un buen diagnóstico, eso me va a permitir un mapeo de actores. Si hay un gran el mapeo de actores, hay que definir con cada actor el canal. Entonces, ¿qué canal? El canal del comerciante no es el mismo del empresario. Entonces, el comerciante se va con perifoneo, se va con volantes, se va con algo más tradicional. El empresario se va con el uso de las TICs, porque tiene más acceso a la tecnología. Entonces, yo no puedo mapear mi grupo de interés y hacerle el mismo canal a todos, inclusive lo que te decía de copy-page, traerlo a esta empresa para esta no funciona. Entonces yo creo que el resultado de ese cronograma y ese presupuesto que tenga la organización, porque yo tengo que saber con qué recursos cuenta la organización para hacer mi plan de comunicación,
y el plan de medios que hay que tener, si hay que hacer free press, si hay que organizar eventos para posicionamiento de marca, o sea, todo eso lo tiene que tener un plan de comunicación para que dé unos resultados óptimos en la organización y a su vez tenga un posicionamiento de la marca, porque todo va a la reputación, o sea, yo quiero hacer un plan ¿para qué? Para tener una buena reputación en mi organización. Y lo más importante, y lo que estoy convencida ahora, es que tenemos que emprender. O sea, en la actualidad, yo ahorita tengo, pues, o sea, con mi experiencia, una agencia de relaciones públicas, de lo que logra el emprendedor o la persona que ha tenido una experiencia, como la ha tenido en organizaciones públicas, privadas, es mirar que yo ya tengo un mapeo de actores de relacionamiento y puedo hacer un agenciar. Entonces, lo que yo era antes lo puedo hacer al contrario, yo ser la agencia para esas organizaciones. Y yo creo que ahí está la clave del éxito y mi consejo es que los estudiantes piensen en emprender. Es difícil, yo sé, pero no es imposible. ¿Y cómo? Construyendo relaciones. Yo creo que el comunicador estratégico ahí y el rol es ese, construir relaciones de confianza. No, creo que el aprovechamiento de esos lazos que le deja el día a día Sí, claro. al comunicador. Y ahora usted nos pone en un plano importantísimo y creo que esto sirve para derribar muchos mitos, porque se dice, bueno, el comunicador le escasean las opciones laborales, las oportunidades. Pienso que lo está llevando antes a desafiarse y sobre todo a que sus ideas se empoderen y pues surjan proyectos. Hay mucho emprendimiento a partir de la comunicación. No sé de hecho, hacer eventos, organizar capacitaciones, hacer asesora. Actualmente yo asesoro a gente en la política. Entonces, si no tengo trabajo por acá, resulta por acá, ¿cierto? Pero siempre buscando también para mí el tiempo. O sea, yo ya vi que si yo me puedo mover en varios sectores, pues yo no quiero estar en una organización ahí 20 años, sino que yo puedo hacer estrategias y liderar ideas y hacer un posicionamiento, inclusive de mi propia marca. Oye, usted nos va poniendo los temas así sueltos, ¿no? A ver, esto del marketing político, por ejemplo, ¿qué tan seguro es o en el hecho de que se trabaje en una campaña, se gane o se pierda, pero cómo se asegura en este caso que el trabajo del comunicador sí se reflejó y que también en este caso se hizo efectivo, como se dice, su remuneración? Pues primero que todo el comunicador debe hacer una estrategia publicitaria, una política y una de comunicaciones. Si yo tengo claro esas tres estrategias de marketing político, se puede visibilizar a esa persona, pero eso no va a garantizar que va a ganar. Porque ustedes saben que hay líderes de opinión, hay votos de opinión y hay votos de estructura. O sea, todo es una cadena. Entonces, si ese político tiene un buen asesor político, publicitario y un estratega de comunicación, puede llevar, puede tratar de llevarlo a un posicionamiento de él como político, pero eso no va a garantizar que va a ganar, ¿cierto? O sea, no podemos decir es que como el comunicador lo asesoró, ay, por él fue que perdió. No. Exacto. O sea, obviamente hay líderes, inclusive hay partidos y buenos líderes en partidos que uno por lo menos no tiene la línea, pero son líderes importantes para la comunidad. Y yo creo que es la trayectoria que ha hecho a lo largo de su vida que de pronto puede vender más a esa persona. O sea, si llega una persona, un concejal o una persona que se va a lanzar y que de pronto no ha hecho una trayectoria comunitaria, ahí está como la falla, ¿no? O sea, yo no puedo subir y escalar el peldaño sin haber hecho un trabajo previo. El trabajo comunitario es muy importante para ellos. Perfecto, muy bien. Bueno, ahí nos trasladó un campo de acción hasta, mira, hablando de la política. Para este cierre y ya esta despedida en Cali Hoy Entrevistas, el consejo que le da usted, en este caso, al nuevo comunicador que se quiere perfilar en este ejercicio, hablándolo así, y cómo manejar la comunicación estratégica, cuáles son los elementos bases para que fundamente todo lo que va a desarrollar en su trabajo desde las organizaciones. Pues primero, tener un conocimiento, investigar, porque el comunicador no solamente es el canal, el comunicador también puede coayudar a la organización a mitigar esos mapas de riesgo. O sea, yo hago mucho énfasis de esto porque si uno es estratégico, uno puede orientar y uno puede saber con el de calidad de esa organización qué mapas de riesgo tiene esa organización para así tener una buena reputación y hacer una mitigación con comunicación en crisis. O sea, que no llegue la crisis sin yo haber anticipado y sin haber conocido el problema.
¿cierto? Porque si de pronto no hay una buena comunicación entre las áreas, con el presidente, pues eso puede surgir. Entonces yo creo que ahí el elemento fundamental es que el comunicador debe explorar, debe investigar, debe conocer las áreas, debe conocer los colaboradores, o sea, debe ser un rol estratégico y transversal a la organización. Y los invito a emprender, o sea, no solamente quedarse en emplearse, sino, interesante trabajar en proyectos, pero interesante también emprender mi propio negocio. Entonces yo creo que ahí también es elemental eso, o sea, dejar o sea, que los nuevos comunicadores y los nuevos profesionales piensen en emprender. Muy bien, Ángela, ha sido un gusto poder compartir este espacio con tu persona. Muchas gracias a ustedes, a Cali Hoy Informativos y a la Santiago por tener la oportunidad de contar mi experiencia. Así es, trascender es la invitación que hacemos a este cierre de Cali Hoy Entrevistas. Muchas gracias por el tiempo que han compartido con nosotros. Los invitamos a seguir cada una de nuestras ediciones en el canal de YouTube CEPA FCP. Nos vemos en otra ocasión.